es uno de ellos. Hoy Yaracuy resplandece como una nueva identidad, nuestro emblema, nuestra esencia hecha símbolo. Una Y que se levanta como el ave del paraíso, símbolo de vida, de color, de esperanza. Una Y que une nuestros orígenes con el futuro. Esta es nuestra promesa, porque en Yaracuy el trabajo colectivo es posible. La naturaleza nos sonríe. Todos somos parte de un sueño compartido. Hoy inicia una nueva era. Con esta imagen tejida de historia y esperanza, reafirmamos nuestra misión: construir juntos un Yaracuy potencia. Gobernación Bolivariana de Yaracuy. Potencia en movimiento. Leonardo Intosi, gobernador. Buenos días, nuevamente, como es costumbre, en el programa Entre Mujeres, recordando que llegamos gracias a la Agencia de Prensa Alternativa Nacional en Radio Pana, porque somos venezolanos. Bueno, hoy estamos con la edición número 25 y tenemos una invitada especial, la licenciada Edith Barbosa. Bueno, antes de iniciar con la entrevista, vamos a darle el pase al profesor José Manuel Hermoso, que nos trae las notas editoriales del día de hoy. Nuestra nota editorial de hoy va a estar dedicada a la Franja de Gaza, al pueblo palestino. Podemos decir, Palestina no está sola. Millones de personas en todo el mundo, principalmente, la noticia nos trae las principales capitales del mundo, las más grandes ciudades del mundo. Se han movilizado millones de personas para protestar, para pedir justicia para el pueblo de Gaza. Exigen la solidaridad de los gobiernos del mundo para poner fin al genocidio que ha venido perpetrando el Estado de Israel contra el pueblo palestino, que desde 1948 ha venido paulatinamente robando su territorio, arrancándole su territorio, expulsándolos de su territorio y convirtiendo lo que era la nación palestina en un residuo de lo que fue la nación palestina, la Franja de Gaza y la parte de Cisjordania. El resto, el 80-90% del territorio le ha sido despojado al pueblo palestino. Y la amenaza actual no solamente ya no es despojar del territorio, sino exterminar al pueblo palestino, especialmente a los que se nieguen a abandonar su tierra, porque están haciendo todo lo posible para aumentar la diáspora del pueblo palestino, es decir, sacarlos, hacerlos huir de su tierra, para despojarlos, por supuesto, de ella. Bueno, eso parece que encuentra un tope, ese genocidio que va para 100 años, 1948. Ese genocidio parece que va a ser frenado por las luchas de los pueblos. Son varios los factores que nos dan esperanza en favor del pueblo palestino. Primero, los millones de personas movilizadas. Segundo, el repudio, el aislamiento que cada vez más crece respecto al sionismo del Estado de Israel.
están factores como la bofetada que recibió Netanyahu en las Naciones Unidas, pretendió dar un discurso como si no pasara nada en las Naciones Unidas, y gran parte de los representantes de todos los países del mundo abandonaron la sala cuando el ministro de Israel se disponía a tomar la palabra. Por otra parte, muchísimas naciones del mundo, muchísimos gobiernos del mundo, en especial de Europa, es decir, el pueblo que nunca habían, digamos, enfrentado al Estado de Israel, sino por el contrario, se manifestaban como aliados del pueblo de Israel. En este momento están dando de alguna manera la espalda, están contribuyendo al aislamiento del pueblo de Israel, del Estado de Israel, no el pueblo, perdón, del Estado sionista de Israel, exigiendo, es decir, reconociendo, han declarado su reconocimiento a la nación palestina como un Estado, como un Estado independiente, pues. O sea, están contribuyendo a la independencia de Palestina, y está, es decir, ese reconocimiento es un espaldarazo, por supuesto, al pueblo palestino, y un golpe a las posibilidades de dominio, al colonialismo israelita sobre Palestina. En este momento se dirige una flotilla internacional de solidaridad, de ayuda humanitaria hacia Israel, hacia Gaza, hacia la franja de Gaza, que es una manifestación de solidaridad que la enfrenta radicalmente la nación, el Estado sionista de Israel está opuesto a que esa ayuda humanitaria llegue a Gaza. Han amenazado, han sido atacados con drones. Es decir, hay toda una amenaza para que esa ayuda no llegue a Gaza. Y bueno, esta ayuda liderizada entre otras personas, por esta gran defensora ecológica, defensora de la naturaleza, se me escapa ahorita el nombre de ella, Greta Brown, bueno, recuerdo tampoco el apellido, Greta, que es una mujer muy conocida en el mundo, muy destacada por su labor ecologista, perdón. Greta Thunberg. Bueno, esta señora muy valientemente está encabezando esa manifestación, es, digamos, el rostro más conocido y más proyectado de esa gran caravana náutica que se dirige en este momento, está a pocas horas de llegar al pueblo de Israel, que es una situación internacional muy delicada, porque inclusive varias naciones están dispuestas a respaldar militarmente a esa gestión, que es una gestión de paz, pero que si esa gestión de paz es enfrentada por Israel, hay una amenaza también. España, por ejemplo, va a mandar un destructor. Entonces, la cosa se le complica cada vez más al Estado de Israel, lo que significa una esperanza para Israel. Está el plan de paz que ha presentado el presidente de los Estados Unidos, que parece que podría ser una solución, y la paz en Palestina, la paz en Gaza, es una derrota del Estado de Israel, porque su plan no es solamente la guerra, el objetivo de esa guerra contra Gaza es exterminar al pueblo palestino que se resista a abandonar su tierra. Entonces, en este sentido, hay una luz de esperanza que está brillando en el horizonte en favor de ponerle fin al genocidio del pueblo palestino en Gaza. Bueno, sí, entre las noticias nacionales encontramos lo siguiente: la invasión militar de Venezuela parece haber fracasado, la ultraderecha ha sido derrotada y aislada, el presidente Maduro ya se ha fortalecido, el negociador ha hablado en favor del entendimiento con nuestro presidente Nicolás Maduro. Con respecto a la parte local,
encontramos que, bueno, hay continuación del diplomado de opresión y emancipación de la mujer. Bueno, como cosas del destino, tenemos un ambiente en el Colegio de Médicos y tenemos también otro ambiente en el municipio de Independencia, en la aldea Las Piedras, en virtud de que las mismas participantes solicitaron incluso a todo el equipo multidisciplinario la apertura de ese ambiente, cuestión que no se había planificado, pero bueno, tuvimos que asumir como tal, y para eso es una buena noticia. Aparte de eso, bueno, hay otras actividades que puede destacar, es la parte del maratón literario que se está efectuando incluso hace varias semanas. Entre eso podemos señalar, ¿verdad?, que el amigo Juan Manuel Parada, que es el encargado actualmente de la parte cultural de nuestro estado de Yaracuy, quien hizo el bautizo del libro, está también la parte de la poesía y la salsa que se está efectuando en la plaza Don Teófilo Domínguez, encargado, ¿quién es el encargado también de eso? No recuerdo ahorita el nombre del profesor. Radamés Jiménez es, digamos, el literato, el novelista, el poeta que está impulsando esa novedosa fusión de un ritmo tan popular como la salsa con la poesía. Salsa y poesía se llama el evento, y fue realmente muy exitoso, muy agradable participar en ese evento el viernes pasado. Bueno, nuestra cultura en estos momentos hay un movimiento bastante titánico. Bueno, hoy llegó la bienvenida a la Navidad en las diferentes instituciones del estado de Yaracuy. Aparte de eso, bueno, hay un taller en la parte de elaboración de tambores en el municipio, en la comunidad del Coruso, municipio San Felipe. Está también un taller de tallado de tapara en la Casa de la Cultura Beto Ramírez, municipio Páez, elaboración de manualidades con material de provecho en la Casa de la Cultura Euclides Herrera del municipio Nirgua. Y bueno, sigue todavía con la proyección de la película Ali Primera, bueno, hoy corresponde en el sector del Samán, municipio de Sucre. Bueno, sí, hay una infinidad de actividades toda esta semana y continúa con esa agenda cultural. En buena hora estamos todos activados y Yaracuy es uno de los estados que está, yo digo, sonando más fuerte en estos momentos a nivel nacional. Bueno, ahora en este momento vamos a darle la bienvenida a la profesora Edith Barbosa. Todo el mundo la conoce, pero no está de más que ella misma nos diga quién es Edith Barbosa. Sobre todo, bueno, yo la recuerdo a ella, la veo a ella y me recuerdo a mi querida profesora Nelly Barbosa, que Dios la cuide donde esté en este momento. Me conoce desde que yo era una niña y son recuerdos inolvidables, porque ella siempre ha sembrado en uno esas huellas positivas y sobre todo en cada día ser mejor, pero sobre todo en ser mejor, pero sembrando, dejando esas huellas positivas y haciendo bien las cosas, porque si las hace mal es mejor que no las haga. Entonces hay que hacerla bien. Esa es una de las cosas que me decía la profesora Neri y siempre la voy a recordar con esa frase de una forma bastante muy ecuánime, porque siempre resaltó en todas las participantes del curso, que incluso ella era directora del centro Don Teófilo Domínguez popular. Y bueno, ella nos decía a todos, háganlo con amor y sobre todo disfruten. Y esas frases son tan positivas que quedan como huellas. Entonces, bueno, que sea ella misma, la hermana de la profesora Edith Barbosa, Neri Barbosa, que ella se llama Edith, aparte de cultura, porque es todo lo que hace el hombre, ¿verdad? Recordando que cultura es todo lo que hace el hombre. Aparte de eso, ella es poeta y es polifacética. Bueno, así hemos tenido la dicha de contar con mucha gente de Veró, es que yo digo que, bueno, siempre voy a recordar a toda nuestra gente querida, porque yo me lanzaba para allá y mi mamá se molestaba y bueno, resultó ser que yo era la que me iba para allá y mi hermana fue la que se terminó enredando con uno de allá. Y bueno, tengo a mi sobrina bella y hermosa
Bueno, Eddie Barbosa, poeta, cronista, maestro especialista en la lectura y escritura. Sus inicios en la literatura y la creación poética están vinculados a la oralidad de los cantos de tambor de los pueblos de Veroes. Formó parte del Centro Experimental de Talleres Artísticos, bueno, mejor conocida como CEPA, ¿verdad? Ha publicado diferentes obras, entre ellas está Testimonio de Tambor, los textos poéticos Río de Bosa, el poemario Décadas, mención en honor al concurso literario Rafael Zárraga. Bueno, ahorita sí dejamos a la profesora Edith Zuley Barbosa Blanco. Bueno, no sé cómo empezar. Me decía que me presentara. Bueno, mi nombre tú lo acabas de decir, Edith Zuley Barbosa Blanco. Tengo muchos hermanos, vengo de una familia numerosa. Mi infancia en Veroes, vivo de hace unos 50 años en San Felipe, entonces Veroes es mi imaginario, la tierra de mi infancia. Bueno, y San Felipe es la tierra que me da acogida, donde me siento bien, con los árboles, con la gente, donde tengo mi casa. Tuve a los hijos y tengo muchos amigos, entonces me siento también de aquí. Entonces tengo dos lugares amados. Sí, bueno. ¿Por qué estás vinculada a la poesía y a la literatura? Es una pregunta interesante. No sé por qué, pero yo creo que la palabra, creo que de tanto escucharla, va buscando, digamos que, una desembocadura. Y podría ser que la desembocadura en este caso es el papel, o sí, o es la cuestión virtual. Claro, porque de alguna manera lo que tú escuchas y construyes en la infancia, luego te va germinando y va saliendo como arte. Yo creo que todos tenemos esa facultad y ese germen, pues. Si tú creces en un taller de carpintería, es posible que derives en carpintero, pero puede ser también que derives en arquitecto o derives en modista, porque ves todo el tiempo construyendo algo. Entonces de repente dicen, mire, ese muchacho que creció ahí, que para fuera carpintero y ahora es modista. Bueno, sí, porque también es una forma de construir, de diseñar, de crear. Entonces, en la medida que vamos familiarizándonos con los diferentes entornos, entonces uno va construyendo como un camino hacia donde, o en el que se siente por lo menos armonioso, o en el que hace armonía con la vida. Entonces me ha derivado en la palabra escrita, pero igual valoro mucho lo que es lo oral, la conversa. A mí en este momento es tan importante escribir 2 líneas como escuchar y atender y compartir una buena conversación. Tienen igual importancia. Entonces sigue siendo la palabra y el silencio, por supuesto, porque la palabra necesita del silencio para escribirla y para escucharla. O sea, no hay, yo creo que esa es una cosa que es intrínseca a la palabra, el silencio, la escucha. Bueno, sí, usted me hizo recordar de una autora que se llama Laura Antillano. Ella, en el momento que se entera que su mamá muere, bueno, ella en realidad la sintió antes. La mamá estaba en Estados Unidos, entre comillas la llevan para allá porque necesitaba una operación, y entre
supuestamente allá estaban los mejores médicos les digo, hace varias décadas. Y bueno, resulta ser que ella, cuando ya iba a comer, siente a su mamá y ella se queda sorprendida porque ella no estaba allí. Y a los 15 minutos suena el teléfono, ring, ring, y era para avisarle que la mamá había muerto. En virtud de esto, bueno, ella escribe un cuento y fue en el momento como para desahogarse. Ella expresa, me llamó mucho la atención, me identifiqué mucho con ella. Ella dice que en ese momento escribió el cuento para desahogarse y escribió sin ninguna estructura, sin nada, simplemente escribió. Y ella dice que cada vez cuando escribía se sentía que era como llorar por dentro, pero escribiendo. Esa historia de verdad que no la conocía y me marcó porque dijo tantas realidades cuando llega ese momento que uno quiere incluso evadir, quiere escaparse, no aceptar, hay la parte de la negación también. Y bueno, resulta ser que un amigo le entrega a un concurso y el amigo leyó la broma y sin el permiso de ellos lo mandó incluso a un concurso. Resulta ser que ganó ese cuento y después cuando ya sentí como esto llegó aquí y yo todo el mundo felicitando que yo no sabía por qué y era porque el amigo le había mandado el cuento para incluso el nacional. La escritura, como usted lo acaba de decir, es cierto, uno, dependiendo del entorno, bueno, ella tuvo unos padres que también la ayudaron mucho y a ella le gustaba mucho la lectura y leer las cuestiones, pero esa conversa que usted dice, sabroso, que seguramente usted tuvo en todo su entorno, contribuyó a su formación. Entonces, ¿cuáles esas personas dejaron esas huellas positivas en usted que incluso la motivaron, la inspiraron? Bueno, mi padre era un gran conversador. Cruz. Mamadita no era tan conversadora, pero hay una cosa que nosotros vivíamos en una casa muy pequeña, eran muchos hermanos, y parece cuando ellos iban al cuarto a descansar ya en la noche, los dos conversaban. Entonces uno se quedaba dormido como con ese murmullo de los dos. Entonces, yo casi, y actualmente, y mis hermanas, yo me encuentro con mis hermanas para echar cuento y reír, ¿no? Porque es una cosa que hemos cultivado toda la vida, que si tenemos varios días sin vernos, nos buscamos para conversar. O las sobrinas mías también son muy conversadoras. Y en este momento tengo dos señoras muy particulares, vecinas mías, que es la señora Cándida Petit. Ella es de Aroa, vive en Aroa, ella es falconiana de origen, de la gente que migró de Falcón para Aroa y luego para Carabobo. Los Petit hicieron ese periplo. Ella ahora es mi vecina, creo que es prima de Dimas, algo así, o su tía, algo así, tienen un nexo familiar. Ella ahora en su vejez es mi vecina y bueno, yo creo que ella es maestra de la escucha ahorita, o de la conversa, porque es una gran conversadora de toda esa historia del tren, de las minas, de cuando iba para arriba de las minas de Naroa, cuando fundaron sus tíos Carabobo, cuando hicieron las carreteras, los sombreros, el tejido de estos sombreros viene de Falcón. Y esta gente se viene para Yaracuy buscando buenas tierras y agua, y traen el tejido de los sombreros para acá, para el municipio de Bolívar, ahora también Monje Bolívar, ¿verdad? Ella viene también de esa escuela. Entonces
toda esa historia ella me ha ido contando de tarde en tarde. Y la señora Ida Pérez, que vive al lado de la casa, es una señora que ella era algo así como demostradora del hogar en los tiempos de la reforma agraria y se recorrió casi todo el país. Yo a veces tengo alguna laguna de la geografía venezolana y yo acudo a ella perfectamente y le pregunto y ella me dice no, y me echa todo el cuento de cuando se fundaron las colonias agrícolas, toda la educación que se dio, los parajes que ella conoció, la anécdota. Entonces, para mí es muy importante eso. No lo había considerado así conscientemente, ahora hago conciencia de eso, de la importancia de lo que es la escucha, la palabra, la conversa, tanto como la lectura. La lectura también es muy importante. Por eso hoy traje el libro mío, Pies de Verano, pero también traje este libro que es de una yaracuyana que vive en el Zulia, pero el vivir junto a un lago, esa es mi lectura que hago del libro. Escribe este poemario, se llama Péndulo, ganó la tercera Bienal Nacional de Literatura en el 2022, Lida Franco Farías, y ella es Venus Ledesma Azuaje. Me correspondió presentárselo hace unas 4 semanas en el maratón literario. Entonces, la lectura es importantísima porque uno se familiariza con el mundo, cómo lo ven los otros, cómo interpretan las cosas. Entonces eso te va también nutriendo. Ahora, no solamente, porque no queda poesía, no solamente va a leer poesía, porque la narrativa también nutre, la crónica nutre. La otra cosa es el visual. El cine también es una narrativa llena de imágenes. El cine para mí también es muy importante porque te da una riqueza en imágenes, te da una riqueza en una historia que se cuenta y siempre te deja algo para pensar. El buen cine te deja algo siempre para pensar o para ver distinto. Igual que teatro. El teatro, por supuesto. Diga el monólogo de Manolita Sáez por Carly Ariechna. Eso a mí me impactó tanto porque yo la había visto ella realizar el monólogo, pero ahorita como que se ha cultivado más y lo hace tan que hay mucha gente que cuando yo fui para el teatro, gente se quedó pues, y hay unos que hasta lloraron porque ella plasmó y lo hizo tan bien que bueno, ese es el ideal también con respecto, pero esa conversa que usted habla es muy cierta y lógicamente para escribir, el que escribe poesía, ya sea cuento, crónica, tiene que también leer, tiene que ser incluso un lector bastante asiduo para poder incluso escribir, al igual que la poesía, irse cultivando para poder incluso irse perfeccionando. Pero me gustaría escuchar algunas cosas, algunas poesías que usted tiene en su libro. ¿Cómo, por qué le dio ese nombre? Nos gustaría saber eso. Esta es una pregunta que varias veces me lo han hecho. Pies de verano. Bueno, Pies de Verano, yo creo que nunca me he dado cuenta que que mis pies eran de verano hasta que no estuve en un lugar frío. O sea, muchas cosas te revelan cuando estás fuera de tu lugar, como, epa, yo soy de aquí o no soy de aquí. Llegué a Buenos Aires en el 2010, en un viaje, digamos que como de aventura, y era un invierno, y entonces me di cuenta que mis pies eran de verano, o sea, no eran de invierno.
no había tocado nunca el invierno, no comencé en el invierno. Sentí frío en los talones. Dicen que esa es una cuestión que le emplean mucho en la política también, pero no sé. Cuando se siente mucho frío en los talones parece que es miedo, están asustados, no sé. Pero en mi caso es que sentí frío en los talones, nunca lo había sentido. Y dije, entonces dije como entre mí, tengo unos pies de verano. Y escribí una línea allá mismo. Estos pies de verano no era poesía, sino como una crónica. Estos pies de verano que pisan un suelo polar, tal cosa. Escribí algo así, lo tengo aquí todavía, y después, cuando me tocó recoger lo que tenía por allí, surgió este título, Pies de verano. Entonces, varias veces me han hecho esa pregunta, ¿de dónde te nació ese nombre? Entonces, bueno, yo termino el libro diciendo, Pies de verano, el día que sentí frío en los talones, por primera vez, fue en un viaje al sur del continente. La búsqueda de una piel tras otra, hasta sentir calor, me despertaron a la desnudez, a la memoria, al deseo de compartirla. El libro abre con un texto que yo escribí hace muchos años, dice, primero el Guásimo, frondoso entre matorrales y potreros. Mi cuerpo era parte del rastrojo, mi brazo una rama hasta alcanzar los frutos. No sé qué era más sabroso, masticarlo o sacarme las espinas de los pies. El almendrón, ¿cómo lo dejo? Si su brisa me persigue, su almendra piedra tras piedra hasta encontrarla. El charo se volvió fuego junto al mampuesto en la cabeza, en un caminar que no concluye. Al Bucare lo conocí después, cuando una prima lo nombró en sus cuentos. Ya era vieja mi prima, como la mirada de Bucare. Yo quisiera alguna reflexión suya sobre los entornos. Está, digamos, el entorno familiar tan importante en la primera infancia. Después, el entorno cultural, que ya es la escuela, que es la comunidad, que son la cultura que hay en el ambiente, y el entorno natural, la naturaleza. ¿Cómo influyen esos tres entornos en su creación literaria? Importante. Bueno, primero, ya hablé de mi padre, ese entorno familiar, entre tantos hermanos, luego la escuela rural, pero luego la escuela en la ciudad. La escuela en lo rural me dio unas cosas, entre ellas lo que es la recitación. Creo que yo siempre me atramarcaba por la recitación, eso que usted me decía ahorita, pero en ese tiempo le decíamos después, apréndete la recitación. Entonces uno le daba una línea en un papel, aunque no le decían el nombre del autor de las líneas, uno se aprendía esas líneas. Cultivo una rosa blanca. Yo como ingeniero. Pero el amigo sincero que me da su mano franca. Entonces uno repetía, recitaba eso para el acto cultural. Eso fue una cosa que para mí fue, ahora hago conciencia que fue importante. Y luego vengo a San Felipe, en San Felipe ya hay otro entorno, ¿verdad? Yo recuerdo que en sexto grado una niña me prestó un libro, era cuando yo veía un libro completo de cuentos. Porque, yo decía, también llorar te da tanto que tú de repente no había en ese tiempo libros, había muy pocos libros en las escuelas. El sexto grado fue fundamental. Luego el liceo fue como la gran cosa para mí en San Felipe, el Liceo de Roja. Los profesores, la profesora Thais Uzcategui, que me daba literatura,
el profesor Armas, inglés, el teacher. Las primeras lecciones de inglés fueron fabulosas porque era otra lengua. Además, el teacher era un hombre como de teatro. Mucha gente dice que le tenía miedo, pero a mí me parecía fascinante porque la pronunciación, que incluso yo tengo del inglés, la pronunciación que yo tengo del inglés es la del teacher, porque él tenía un método. Rafael Estrella, le decían el teacher, era un sanfelipeño, creo. La profesora Zoraida con la historia universal, la profesora de biología, el profesor Otilio Colmenares, que nos hizo los primeros viajes hacia afuera. En ese tiempo se hacían excursiones con los profesores del liceo, fuimos a las velas de coro, fuimos a los humocaros. Mira todo lo que hacía él por nosotros. Entonces los profesores también te marcan un camino a seguir. Y yo creo que eso es importantísimo. Para mí fue importante y es importante. No quedo en el pasado. Porque entonces después, cuando yo tuve hijos, yo salí de viaje con mis hijos. Y me gustan mucho los viajes, cortos o largos, pero me gustan. O sea, ese hombre, ese profesor marcó en mí ese camino hacia ver un poco más allá. En cuanto a la naturaleza, yo siento que yo salí de un entorno que es Veroes, que es agua, que es árboles, que es calor, que es oralidad, que es riqueza, ¿verdad? Pero me vine a una ciudad que también es muy natural. O sea, todo Yaracuy para mí es rural, pues. Yaracuy es todo un sembradío. Entonces, San Felipe es una ciudad, digamos que a pesar de todo el calor húmedo que hace en San Felipe te ofrece un entorno natural realmente para uno sentirse bien y acogido. Y vivo en una zona que es muy cerca también del monte y de la montaña, que es Prado del Norte. Ahí mismo está Culantrillo, hay un camino real que une a Cocorote con Culantrillo en la parte norte. Entonces, para mí es un entorno que para mí es muy rico. Es como si yo no hubiese salido nunca del monte, de alguna manera. Sí, por la misma naturaleza y el mismo ambiente. Y aparte de eso, que yo siempre he resaltado que nosotros somos muy amorosos, todos los yaracuyanos, la mayoría, yo diría que más del 90%. Y siempre esa hermandad y esa unidad. De verdad que yo digo que el yaracuyano se caracteriza en cualquier lado y uno se conoce desde pequeño, porque yo te he visto, tú eres de tal parte, y uno empieza a conversar y cuando menos me acuerdo, bueno, hasta de repente familia uno es. Entonces, lo bonito de nuestro gentilicio, y eso es reconocido, yo digo que incluso a nivel nacional e internacional, porque el yaracuyano, aparte que es muy coloquial, muy fresco, muy original, y esa hermandad que usted siente, que incluso es como si estuviéramos bien en su mismo espacio geográfico, ¿verdad? Porque digo que eso simplemente son divisiones a la hora del té, porque son espacios, porque estamos en otra ubicación, pero somos los mismos. Bueno, esa es mi perspectiva. Autores, poetas, cuentistas o novelistas, que tú quieras comentar o recordar, que hayan influido en ti particularmente. Leo con mi hijo. Tenemos un libro en común que él se llevó a Colombia, como estuve en Colombia, lo trajo detenido, que es Vivir para contarla, de García Márquez. Entonces a veces me se pregunta, ¿cómo se llamaba la abuela de García Márquez? Bueno, si yo no me he leído esa página, entonces ese es un libro que comparto con el hijo mío. Con la hija mía comparto la lectura de Mariano Picón Sala,
comprensión de Venezuela. Leo mucho Palomares, leo Enriqueta Larriba, me parece que es una poeta muy sutil. De la Yaracuyana, leo con frecuencia también a Palma Yarza. Creo que es una voz entre nosotros que debe leerse, por lo menos yo la leo con frecuencia. Hay un poeta que siempre leo, como que recurro mucho a él, y tengo un epígrafe en este libro que es Eugenio Montejo. Yo leo mucho a los poetas nacionales, los poetas venezolanos, los escritores venezolanos, porque siento que nosotros, por lo menos me pasa que uno debe como comprenderse, y los escritores nos enseñan desde su perspectiva a comprender el país donde vivimos, nunca de... O sea, la historia para mí siempre es como un ejercicio de la comprensión. Creo que también la labor de Orlando Barreto, que faltó citarlo en los entornos, la labor que hizo, por ejemplo, Orlando Barreto en el Z, en esos años, de difundir la obra de Gilberto Antolini, ha sido fundamental para nosotros. Porque es como darle, Antolini le dio un sitial al mito y fue un legado que dio para nosotros. O sea, que nosotros comprendiéramos realmente el alcance del mito de la reina María Leonza para nosotros. Y Antolini lo dice, ¿no? La referencia que él da primero es que lo encontró en Francisco Tamayo, en los recorridos que hacía Francisco Tamayo. Y Orlando luego hace ese cateo no sé si la palabra es correcta esa, pero esa labor tan acuciosa en la obra periodística de Antolini, en la obra teórica para nosotros. Entonces hizo esas dos compilaciones, el ciclo de los dioses y el agujero de la serpiente. Yo creo que son dos libros fundamentales para entendernos a nosotros. Entonces siento que para mí también esos libros, sobre todo el ciclo de los dioses, es un libro fundamental. No soy dulce en historia, pero miro también con mucho respeto la historia porque también me ayuda a comprenderlo. Siempre es un ejercicio de comprensión de nosotros mismos. Sí, yo digo también para autorreconocernos. De verdad que el profesor Orlando ha hecho un trabajo titánico. Lo que pasa es que él es muy sencillo y de repente él no es de esas personas que vocifera todo lo que ha hecho. Es una persona bastante, yo digo, muy ecuánime. ¿Minutos o segundos? Minutos. Ajá. Y bueno, al igual que el profesor Jiménez Germán, yo no lo había leído. Ah, sí. Y yo me quedé, pues, yo leo mucho de él la crónica, él es muy cronista. Lamentablemente ya nos quedan pocos minutos. Me gustaría... No es cronista, por supuesto, lo vi, y además hace una cosa muy bella con su relato, que cuando lo lee, vi una vez cuando leía en Yaritagua una noche, me quedé realmente fascinada cómo le da vida a su relato, y la gente se quedaba así como que asombrada de esa cosa tan creativa que tiene él, entre líneas, echar una historia, pues. Entonces, San Felipe es una cuna, y Yaracuy es una cuna una cuna de buenos escritores, y también necesitamos leernos a nosotros también, y escucharnos a nosotros. Sí, sobre todo a autorreconocernos, y es válido su frase, porque hace poco, compartiendo con lo del colectivo de las borriquitas, me pude dar cuenta que hay tanta información que uno desconoce.
que faltarían muchos años para uno aprender y compartir. Hay tanta gente valiosa que está invisibilizada, pero nunca es tarde y es cuestión de esas conversas que se tienen que realizar con la gente para retroalimentarnos, identificarnos y valorarnos. Y la reflexión es esa en este momento, dando las gracias, bueno, a la Agencia de Prensa Alternativa Nacional, a nuestro director de aquí de la Radio Pana, que es el profesor Hilmer Belisario, que también en este momento está en los controles. Muchas gracias a la profesora Edith Barbosa. Nos faltaría más bien tiempo para poder conversar, porque apenas dimos algunas pinceladas sobre la vida y obra de esta persona que, al igual que el profesor Orlando, al igual que el profesor Jiménez Imán y muchas personas, al igual que este señor que está aquí también, Premio Nacional de Historia, hay mucha gente valiosa aquí que se tiene que visibilizar y sobre todo valorar. Valoremos cuando estén con vida, porque después de muerto no vale la pena. Bueno, muchas gracias y nos vemos el próximo miércoles. Y bueno, profesora, agradecida, esperamos nuevamente tenerla, ya será para el próximo año, con otra temática. Chao, hasta luego. Bueno, gracias y muy agradecida por este espacio.